Recordemos un poco qué es lo que habíamos visto la semana pasada. Perfecto, teníamos voces calificadas, decimos voces calificadas en el feminismo, como Rita Segato nos hablaba al respecto de lo que es la estatalidad y muchas veces la brutalidad de los estados en función de desconocer a las mujeres, ¿no? Y hablamos de aborto y hablamos de que no se puede tapar el sol con la mano, y en realidad los abortos en la Argentina siguen ocurriendo. Por eso es tan importante esta ley de interrupción voluntaria que se presentó la semana pasada en el Congreso de la Nación por 8ª vez. Y es importante inclusive en la cantidad, en los números en donde la economía inclusive se favorece si el aborto es legal, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres, por ejemplo, el año pasado más de 70.000 mujeres fueron internadas por abortos mal hechos, y esto le cuesta al Estado una cantidad importantísima de dinero. Termina en el hospital público. Exactamente, y hay que resolver ese problema para que la mujer no muera. Si tendríamos aborto voluntario, la interrupción voluntaria del embarazo, seguramente estos problemas se solucionarían y muchísimas mujeres no morirían. Te tiro números. Dale. Por ejemplo, desde 1983 al 2016 murieron 3.030 mujeres, alrededor de 100 mujeres por año. Impresionante. Desde 1986 hasta el 2016. 2016, 100 por año. Sí, y en esto del gasto público que se ahorraría, son más de 4.000 millones anuales de gasto público por abortos clandestinos. O sea, el 84% podría reducirse con esta ley que se presentó. De aborto seguro, gratuito y legal. Exactamente, interrupción voluntaria del embarazo. Después, bueno, realmente los números son muy contundentes, sobre todo la cantidad, por ejemplo, de niñas que han sido madres, y que también deberían interrumpir porque estamos hablando de abusos, y eso está contemplado inclusive con protocolos actuales que funcionan en algunos lugares del país. Por eso era importante ver el video donde Rita habla en territorio, o sea, desde el barrio, qué pasa con esos abortos. Desde Santiago del Estero. Santiago del Estero. Ahí Vamos. Lo tenemos. Bueno, parece esto una conspiración celeste, entenderán ustedes, una conspiración celeste que hace que el sistema cada vez que queremos, ahí está corriendo. Los abortos clandestinos en Santiago del Estero son muy altos, son casos muy aislados, a donde solo nosotros las vecinas hacemos el acompañamiento como podemos. Llegan a pedir ayuda y entre vecinas tratan de ayudarse con métodos de yuyos, con métodos de sonda o pastillas. Y cuando no dan más al hospital, y ahí es a donde también conozco muchísimos casos de que las compañeras han perdido su vida y por otro lado han sido muy maltratadas, porque obviamente descubren que alguien había interrumpido un embarazo. Tenemos que pasar muchas situaciones las personas que acompañamos. Primero, hablarle a la compañera sobre las leyes que eso le garantizan, porque muchas veces también nos juzgan por estar, ¿no? Por acompañar a esas mujeres, somos como cómplices de matar vidas, pero sin pensar en que la compañera también necesita vivir, ¿no? Que no solo nos matan los hombres, también el Estado nos mata y es culpable. Lo que me lleva a armar este grupo tan importante de mujeres en el Frente de Géneros es el alto índice de violencia de género que sufrían las compañeras. Compañeras que no sabían qué era abuso. Compañeras que hace 12, 15 años habían parido un hijo y nunca más le volvieron a controlar la presión arterial. Nunca un análisis de rutina, nunca PAP. Y obviamente, un taller sobre educación sexual integral jamás. Si nos llega la educación sexual integral a nuestras compañeras, no sé de qué más podemos hablar. Creo que el feminismo villero es muy importante. Es una parte a donde todas podemos llegar y poder levantar nuestra voz y ser escuchadas.
Le ganamos a la conspiración celeste y finalmente tuvimos el informe de Santiago del Estero. Importante el testimonio de Rita porque habla del otro gran tema que afecta a las mujeres y que fue motivo central de las marchas de Ni Una Menos, que son los femicidios. Exacto, femicidios. Te tiro un dato que es importantísimo. Hace 4 años entonces que venimos marchando por el Ni Una Menos y hubo 1.193 femicidios en esos 4 años en la Argentina, desde que empezamos aquel 3 de junio de hace 4 años atrás. En lo que va de este año hay 133 femicidios y travesticidios en lo que va del 2019. Estos son datos muy importantes entonces que muestran... Pero es casi uno por día. Casi uno por día, cada 27 horas hoy matan a una mujer en la Argentina. Y en esto también decimos que los estados... Tuvimos, sin ir más lejos, este fin de semana, 2 casos en Córdoba. 2 casos en Córdoba. En Santa Fe también mataron a una mamá de 34 años y a su hija de 10 años apuñaladas. Lo que llega, digamos, a ser un femicidio es una cantidad de errores que se cometen antes y se cometen de parte del Estado. O sea, las mujeres denuncian muchísimas veces y esas denuncias que te permiten tener una medida de distancia con el agresor, con el violento, no se cumplen. O sea, en la cabeza de ese violento, de ese femicida, no existe la ley. Si yo te digo, vos no te podés acercar a tu esposa, a tu mujer, a tu compañera, en 300 metros, el agresor no lo tiene internalizado y esa ley no se cumple. Y así es como se ocurren estos femicidios, que son cada vez más tremendos, más dolorosos, y que después la justicia machista que tenemos hoy, y misógina, en realidad no resuelve. O resuelve, sí, con cadena perpetua de 35 años, que es la mayor que se da en la Argentina, porque no es perpetua perpetua, y en realidad no se suman las causas. O sea, un femicida mata a 2 mujeres, a una madre y a una hija, y en realidad no se suman, y este femicida cumple 35 años de condena como máximo. Que tampoco es la resolución, porque no somos punitivistas muchas de nosotras, y entendemos que el sistema todo falla. Y por eso reclamamos ESI, por eso reclamamos entonces que esta cultura machista y misógina que tenemos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, empieza a modificarse desde muy chiquititos, desde muy chiquititas en la escuela. Gracias, Negra. A vos. Abríamos el programa diciendo que algunos portales, algunos canales de televisión estaban informando que Alberto Fernández, candidato a presidente, estaba internado en el sanatorio Otamendi. Nosotros primero logramos hablar con gente muy cercana del entorno de Alberto Fernández que nos desmintió esa información. Nos dijo que sufrió un problema de tos y por prevención se acercó al hospital Otamendi solamente a sacarse una placa que aparentemente no dio nada, ningún resultado preocupante. Y estamos intentando establecer comunicación directa con Alberto Fernández para tener su testimonio de primera mano. ¿Lo tenemos en línea? No lo tenemos. Hoy hay problemas técnicos, a conspiración parece que no celeste, sino que celeste y amarilla. Vamos a una mesa de debate, que ahí no hay problemas técnicos, soy yo entrevistando a 2 personas, así que créanme que va a salir bien. Estamos con Iván Petrella. Iván Petrella es el encargado de Argentina 2030, un proyecto en el ámbito de la jefatura de gabinete para pensar el país a mediano y largo plazo, al año 2030. Iván, gracias por venir. Gracias. Marcelo Leiras, otro habitual invitado del programa, politólogo, docente, investigador de la Universidad de San Andrés. Gracias, Marcelo, por venir. Bueno, la idea es intercambiar opiniones sobre la realidad política con el horizonte electoral. Lo primero que quiero preguntarle a los dos es, además de sorpresa, ¿cómo analizan, cómo caracterizan la sorpresa de la candidatura de Alberto en la fórmula de lo que aparentemente se va a llamar Frente Patriótico? Todavía no está el nombre, pero bueno, ese espacio. ¿Marcelo? Mi impresión es que además de generar sorpresa, abrió también esperanza
y alivio en mucha gente que encontraba que la discusión concentrada en las dos figuras que dominaron la política nacional en los últimos años, el presidente Macri y la expresidenta Fernández, era una discusión limitada en muchos sentidos, y la decisión de Cristina de elegir a Alberto como candidato a presidente, un dirigente que había cuestionado muy fuertemente sus dos gestiones casi completas, la revela distinta de cómo aparecía, y permite abrir la discusión política, sacarla de los lugares en los que estaba concentrada y reorganizar también los apoyos dentro del peronismo, ¿no? La primera reacción fue sobre todo los dirigentes, y me parece indicativa también de cómo se siente una parte del electorado. No hay conspiración posible que pueda, no hay fallas técnicas que nos superen. Ahora creo que sí está del otro lado de la línea telefónica Alberto Fernández. ¿Estás ahí, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo perfectamente. De vos se dijo que estabas internado en el hospital Otamendi. Sí, pero ¿sabés qué quise hablar para terminar? Porque yo conozco cómo es esto. Van a empezar con 1000 historias y 1000 confabulaciones. La verdad es que hablé con un médico de cabecera, que es quien me atiende siempre, que es un director médico de acá del sanatorio Otamendi, que es el sanatorio donde toda mi vida me atendí. Le dije, mira, ando con una tos hace 15 días que me está volviendo loco. Me dijo, bueno, dale, venite y hacemos unos estudios. Y cuando vine acá me propuso aprovechar para hacer un poco más de estudios. Me dijo, teniendo en cuenta que largás una campaña, hagamos lo necesario para que, te quedaste 2 días, hacemos todo lo que tenés que hacer y empezás tu campaña en paz. Y aquí estoy. Y la verdad que quise hablar para desmitificar y sacar cualquier locura de la cabeza de alguien. Está todo bien, es parte de los estudios que me proponen hacer para garantizar que estoy todo en orden. No hay ningún tema que sea preocupante y solo para empezar una carrera que va a ser difícil y que, queremos hacerla en buenas... O sea que efectivamente vas a estar 48 horas internado en el hospital, en el sanatorio. Efectivamente. Pero preferí hablarte y hablarles y que me escuchen para no generar cualquier tipo de especulación con temas... Con tu salud. Claro, de escribir, porque si yo saco sacamos un informe escrito, siempre eso abre lugar a cualquier tipo de especulación. Me pareció que lo mejor era hacerlo de este modo. Yo agradezco mucho que me dé la oportunidad de hablarlo y de plantearles esto para que todos estemos tranquilos. Y nada, seguramente el jueves estaré a full en la campaña. ¿Tenés antecedentes de problemas pulmonares, Alberto? No, tuve hace muchos años un problema con un coágulo que se me había puesto en el pulmón, pero fue todos los antecedentes que tuve. Y como era una tos muy persistente que me preocupaba, por eso decidí hacer esto. Pero está todo espléndido. ¿Vos fumás? No. No fumás. Gracias a Dios, no. ¿Se puede saber en qué más va a consistir el chequeo? Me encantaría saberlo. Pero no lo sabes todavía. Solo soy un abogado, así que me encantaría saberlo, pero no lo sé. Pero son cosas de rutina, cosas generales, que nos dan, simplemente darnos tranquilidad y desenchufarme 2 días, porque si no, con el tema de los turnos, era entrar y salir permanentemente del sanatorio para hacer estudios. Entonces así me quedo, hacemos todo en 2 días, y en 2 días estoy de vuelta trabajando. ¿Considerás, aprovecho para preguntarte una pregunta que cada vez que se acerca una elección, mucha gente se hace, que los candidatos, así como cualquier
postulante a un cargo de responsabilidad de una empresa privada se somete a un chequeo médico para constatar cuál es su estado y si está capacitado como para soportar la presión de un cargo, ni hablar la de un eventual presidente. ¿Consideras que correspondería que los candidatos se sometan a un chequeo y que los resultados sean públicos? Sabes que no lo sé, pero lo que sí sé es que yo primero lo hago por mi tranquilidad, no es por el cargo que puedo llegar a ejercer. Y la verdad, me parecía que cuando me dijeron acá por qué no aprovechamos y hacemos todo, dije, bueno, hagámoslo. La verdad, soy un abogado y soy bastante remiso a los médicos, pero me pareció que tenían razón y bueno, aproveché y lo hice, simplemente. Pero llegué manejando mi auto, esto digo para que está mi auto estacionado en la cochera del lado, digo, no hay nada riesgoso, no hay, ahí leí por ahí que era víctima de un herpes, de culebrilla, no hay nada de eso, es simplemente un estudio, una serie de estudios que me pareció oportunos hacerlos, teniendo en cuenta que tengo por delante unos meses difíciles. Un tanto agitados, efectivamente. Eso es todo. Alberto, gracias por atender. No, gracias a vos por darme la oportunidad de hablar y para que todos los que estaban intranquilos que se tranquilicen y los que por ahí tenían otra intención, quitarles esa intención. Bueno, la idea era tener la información lo más precisa y nada mejor que tener tu palabra directamente. Gracias por atendernos una vez más. Gracias a vos, Marcelo, un abrazo muy grande. Hecha la aclaración ahora, despejada las dudas, efectivamente está internado y va a pasar 48 horas en un chequeo general en el hospital Otamendi. Retomamos. Iván, le preguntaba a Marcelo, te pregunto ahora a vos, más allá de lo sorpresivo, ¿cuál es el análisis? Vos como analista político, en realidad licenciado en Relaciones Internacionales, pero con mucha experiencia política, ¿cuál es el análisis tuyo o del gobierno de esta sorpresa? Mira, te diría dos cosas. Por un lado, nadie que cree que va a ganar se baja. Digamos, nadie que puede ser candidata a presidente o candidato a presidente y cree que va a ganar, se baja un escalón para ser vicepresidente. Eso en primer lugar. O sea que creo que está muy claro que esa movida significa que Cristina o el kirchnerismo, quienes la rodean, detectaron un aparente nivel de rechazo para su candidatura en relación a la posibilidad de ganar. No a tener una buena elección, digo, de ganar la elección en una primera o una eventual segunda vuelta. Y en segundo lugar te diría que la verdad que nosotros no vemos que cambie mucho el escenario, porque siempre supimos o siempre pensamos que incluso si Cristina no jugaba, ni siquiera como candidata a vicepresidenta, iba a haber alguien que representara los valores y los votantes del kirchnerismo. Y eso era lo importante. Y podía ser Alberto Fernández, podía ser Axel Kicillof, podía ser algún otro, pero que ese espacio, que sigue siendo importante en la política argentina y dentro de la ciudadanía argentina, tenía que tener una representación electoral, sea Cristina o sea alguna otra figura. Yo planteaba al comienzo del programa que, bueno, en esta cuenta regresiva, hasta el 12, hasta el 22, un elemento clave que se va a despejar de aquí a entonces es dónde va a quedar parado Massa y cómo. ¿Coinciden con eso? Que Massa hoy es, más allá de que no es quien encabece las encuestas, ni mucho menos, un factor que puede ser determinante del resultado. Yo creo que es un factor determinante más por lo que representa que por el peso electoral, que probablemente tenga algo cercano a 10% todo el espacio de Alternativa Federal. Pero independientemente de su peso y cuánto pueda sumarle una candidatura peronista, me parece que el hecho de que ese tercer espacio peronista se haya debilitado indica que la decisión de constituir una fórmula que tiene dos dirigentes peronistas con posiciones que en el pasado han sido muy distintas, generó un movimiento dentro de la dirigencia peronista muy significativo que se manifestó inmediatamente con las declaraciones de todos los gobernadores, ¿verdad? Eso es lo que me parece que constituye a esa fórmula. Salvo Schiaretti, ¿no? Bueno, salvo Schiaretti, que efectivamente había antes anunciado su intención de constituir un tercer espacio, pero que al cabo de 2 semanas se fue de vacaciones, de lo cual uno puede deducir que no tiene mucha confianza en que ese tercer espacio vaya a constituirse, ¿verdad? Me parece que las dificultades que tuvo Alternativa Federal en todas las reuniones indican que no todos los dirigentes de Alternativa Federal confían en poder constituir una tercera posición creíble y no todos se sienten cómodos cerca del gobierno como algunos miembros de Alternativa Federal, ¿no? Eso me parece representativo de lo que generó la decisión de constituir esa fórmula. Iván, ¿crees que si Massa termina
de alguna manera acordando con el espacio que lidera el kirchnerismo, eso puede llegar a significar la derrota del oficialismo? Mira, yo creo que importa mucho menos los nombres y las candidaturas, importa mucho más los valores, los ideales que representan. Massa, de nuevo, yo trabajo en el gobierno, o sea que me parece como raro opinar sobre lo que hacen funcionarios o candidaturas por afuera del gobierno, que tienen que dirimir ellos lo que quieren hacer. Pero me parece que uno podría decir que Massa en los últimos años construyó su imagen como una oposición al kirchnerismo. En los últimos años se posicionó de ese lugar. Y los votos que tiene, o no tiene, pero los votos que tiene, son votos que tienen que ver con personas que quieren votar una alternativa opositora al kirchnerismo que hoy no es Cambiemos, ¿no? Y tampoco el oficialismo. Por eso, que no es Cambiemos, tampoco el oficialismo. Y que si él ahora, digamos, decide ir a una PASO con Alberto Fernández o con el kirchnerismo, alguna alianza, bien puede perder esos votos que había construido en base a ser un opositor al kirchnerismo. O sea que me parece que especulamos mucho con la idea de que hay candidatos... Se los pregunto de otra manera. Sí. ¿A quién creen que le suma más, le aporta más, si Massa termina acordando con el espacio liderado por Alberto y Cristina? Es que a mí me parece... De nuevo, yo no tengo herramientas para darte una respuesta que sería puramente especulado de mi parte. Creo que a Massa lo que le suma más es mantener cierta coherencia en lo que viene representando. Y viene representando una oposición al kirchnerismo hasta hace por lo menos poco, y que pegar media vuelta, ir a contramano de eso, digamos, le puede pegar en lo que es hoy algo muy importante para los políticos, que es demostrar cierta coherencia en lo que representan ante el electorado. Los invito y después seguimos a escuchar la columna de José Nathanson, que precisamente trata de el dilema existencial de Sergio Massa. Buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, el líder del Frente Renovador está en un momento, casi uno diría, crucial de su vida política. Massa, que siempre construyó sobre una gran habilidad táctica para moverse, para posicionarse tácticamente, tiene ahora que tomar una decisión. ¿Qué hace? Termina de pegar este giro de 360 grados que lo lleva del kirchnerismo al kirchnerismo después de haber dado una larga vuelta por la vida política argentina, va a una PASO contra Alberto Fernández, negocia la lista de diputados. Una hipótesis, desde mi punto de vista, un poco delirante que estaba circulando, que es que Massa podría ser candidato a presidente y llevar a María Eugenia Vidal de candidata a gobernadora. ¿Qué es lo que va a hacer Massa? Me parece que por ahí, para pensar esto, ayuda a pensar que Massa es uno de los pocos dirigentes de la política argentina, sacando por supuesto a Cristina, sacando a Mauricio Macri, que logró estabilizar una representación. Massa viene desde hace ya muchos años en la política argentina, desde hace algunos años en la política argentina, representando algo. Massa representa algo, no es un invento, no es algo que dure 6 meses, no es una estrella fugaz. Massa logró estabilizar una representación. ¿Y qué estaría representando, Bueno, José? En los momentos en los que a Massa le fue mejor, Massa representó, desde mi punto de vista, las demandas de un sector social muy definido de la Argentina, que es la clase media baja, o la nueva clase media. Quiero decir, un sector que no es la clase media progresista, acomodada, típica de la ciudad de Buenos Aires o de los grandes centros urbanos, que no son los sectores populares puros que por ahí acompañaron al peronismo de manera más disciplinadamente, sino lo que alguien llamó el moyanismo social, ¿no? Un trabajador calificado, un pequeño comerciante, muy construido alrededor de 2 demandas que fueron los 2 grandes ejes de la campaña de Massa en algún momento, Marcelo, que fueron el impuesto a las ganancias y la inseguridad. No porque la nueva clase media o la clase media baja tenga una especial propensión, digamos, al fascismo, sino por el tipo de demanda que tiene que ver con el tipo de trabajo que muchos de estos sectores están obligados a desempeñar en relación muy permanente con la calle. Yo siempre digo, no va a ser lo mismo la demanda de seguridad de un taxista que está todos los días en la calle que de un médico que tiene un consultorio en Caballito y solo va a la calle, está en la calle media hora de ida y de vuelta a su consultorio. Entonces, Massa, al que le fue muy bien, arrasó en 2013, zafó en 2015 y perdió en 2017, tiene que ver ahora qué hace. Vamos a ver una placa que es una encuesta donde se muestra lo que supuestamente tiene Massa hoy, la encuesta de Opinaya. Vos ves que la fórmula Fernández-Fernández tiene, según esta encuesta, el 32% de los votos. Mauricio Macri el 27% y Sergio Massa, y en esto más o menos las encuestas coinciden, anda por el 10% de los votos. Esto es lo que representa Massa hoy en términos electorales. Como decía bien Iván, Massa representa algo más que eso, no es solo un porcentaje votante, ese porcentaje se puede diluir. Massa representó en algún momento la idea de que podía haber una tercera posición, un tercer camino
entre el macrismo y el kirchnerismo. Esa tercera posición se ha ido angostando y cada vez da la sensación de que esa tercera posición se va convirtiendo en un no lugar, ¿no? En un lugar que está desapareciendo, que se está extinguiendo. Al mismo tiempo, Massa carga con algunos, vamos a ver las tapas, si te parece, Marcelo, de las dos biografías de Massa, una que escribió Diego Genú, Massa, la biografía no autorizada, y la otra que se llama El salto del tigre, que escribió Pablo de León, que ahí uno puede, las estuve repasando esta mañana, medio rápido, las estuve repasando, las había leído en su momento, uno puede captar algunos rasgos políticos de Massa, la hiperquinesia es uno de esos rasgos, cierto apuro para la toma de decisiones, mucha voluntad, mucho coraje, mucha capacidad de levantarse, obviamente un enorme pragmatismo, una enorme, seamos prudentes en este caso, una enorme versatilidad para adaptarse a diferentes momentos y también algo que Massa tiene tatuado que es el sello de un cierto oportunismo, ¿no? Una cierta capacidad para decir o para soplar hacia dónde va el viento. Por eso cuando Macri le dijo ventajita, este adjetivo que el macrismo le clavó a Massa, estaba dando ahí en un clavo, que es la principal debilidad en la imagen de Massa. Un último comentario, Marcelo. Nacho Ramírez, un sociólogo que hemos invitado 50 veces acá, decía que la oposición se iba a organizar o de la izquierda al centro o del centro a la izquierda, es decir, del kirchnerismo hacia el peronismo de centro o del peronismo de centro hacia el kirchnerismo. Daría la sensación que con la decisión de Cristina de coronar a Alberto como candidato a presidente, tomó la decisión de ir de la izquierda al centro, del kirchnerismo hacia algo más. Massa es lo que falta para terminar de configurar ese escenario. Ahora, si se da ese escenario, vamos a tener una oposición unificada frente a un oficialismo que, si se presenta Roberto Labaña, que le saca más votos a Macri, que al kirchnerismo va a estar dividido. Una oposición unificada frente a un oficialismo sociológicamente dividido. Un escenario que hace unos meses parecía impensable. Gracias, José. Vení, sumate a la mesa. Iván, supongo que coincidirás conmigo en que parte de la estrategia del oficialismo viene siendo polarizar contra el pasado, contra el kirchnerismo, contra Cristina en particular, ahora contra Alberto. Este corrimiento que José señala hacia el centro, ¿no dificulta, no obstaculiza en alguna medida esa estrategia? El corrimiento hacia el centro del kirchnerismo, lo que vendría a ser. Es que lo que significa, Alberto, lo que señalaba claro, Marcelo recién. Es que la verdad que nosotros no lo vemos de esa manera. No lo ven así. No lo vemos de esa manera porque, de nuevo, Alberto y Cristina, los dos en la fórmula, y se da el hecho inédito que es la candidata a vicepresidenta que nombra a su candidato a presidente, digamos, sigue representando los mismos valores, sigue representando la misma actitud hacia la democracia, la misma visión de la economía, la misma visión de la geopolítica, de las relaciones internacionales, hasta que vemos por ahora, por lo menos, que representaba antes. Está en su libro, ¿no?, que salió pocas semanas antes de la candidatura de Alberto Fernández, y más allá de eso, y para sumar a Massa a la ecuación, digamos, yo creo que hoy cualquier candidato que se postula toma una posición o abiertamente o implícitamente alrededor de dos o tres cosas. Por un lado, ¿qué actitud tenemos en relación a la democracia? Si vamos a seguir consolidando un proceso democrático en Argentina o si vamos a retroceder, si vamos a tener un pacto de impunidad o si vamos a dejar que la justicia actúe a nivel de los políticos y a nivel de los empresarios, si vamos a tener relaciones geopolíticas con todos los países principales del mundo, o vamos a privilegiar alianzas ideológicas y más estrechas con países como Venezuela e Irán, y por último, que obviamente es el tema más candente para mucha gente hoy, el tema de la economía, que yo creo que hay mucha gente, volviendo a algo que vos decías al principio, ¿por qué la sorpresa que tenés vos, yo no tanto, de que Mauricio Macri puede ganar cuando la economía está en crisis? Es que hay mucha gente que está poniendo el foco no solamente en la situación de la economía hoy, sino en quién puede mejorar la economía para mañana y los próximos años. Y hay muchos ciudadanos que creen que eso sigue siendo Macri, que eso sigue siendo Cambiemos. ¿Coincidís en esto último? No, no coincido en nada de lo que dijo Iván. En primer lugar, me parece importante destacar que estamos en 2019 y no en 2013 ni en 2015. Nosotros podemos juzgar el movimiento que hicieron Cristina Fernández y Alberto Fernández constituyendo esta fórmula del modo que nos parezca. Lo que creo que haríamos mal es omitir las palabras de los gobernadores y las palabras de Massa mismo, ¿no? Me parece que hacer el análisis como si esas cosas no existieran sería un error de nuestra parte. Es muy difícil pensar a Sergio Uñac como kirchnerista, es muy difícil pensar a Rosana Bertone como kirchnerista, es muy difícil pensar a Bordet, el gobernador de Entre Ríos, como kirchnerista, y yo diría también es muy difícil pensar a Alberto Fernández como kirchnerista. Se ha constituido otra cosa.
Sergio Massa no sé qué piensa, pero yo tomaría para tratar de calcular qué piensa lo que él ha dicho, y lo que le ha dicho es que le interesaba no ser cómplice de facilitar un segundo mandato de Mauricio Macri. Uno puede describir como le parezca nuevamente esta fórmula. Me parece que hay constituido un espacio peronista al cual acompañan además muchos dirigentes sindicales, muchos dirigentes sociales, muchos de los cuales no han sido nunca kirchneristas, y hay mucha gente también, que podría poner mi caso, que no fui nunca kirchnerista tampoco y que veo esta fórmula con muy buenos ojos. Entonces, eso indica que hay cosas que han cambiado significativamente. Y desde el punto de vista de los valores, hay una cosa que me parece, yo creo que es supremamente importante dejar clara en esta campaña, que es que la última vez que hubo actores antidemocráticos en Argentina fue en 1983. Y yo creo que la acusación de no tener compromiso con la democracia expuesta livianamente y sin fundamento hace muy mal a la conversación política. Nosotros aprendimos hace 30 años que descalificar a los adversarios electorales es un camino que nos lleva a cosas a las que ninguno de nosotros queremos volver. No hay ninguna prueba de ningún tipo de que ninguno de los candidatos más importantes en este momento no tienen compromiso con el sistema democrático. Esa es una acusación que solo contribuye a enturbiar la discusión. Y respecto a la posibilidad, que no descarta ninguna encuesta, de que pese a la crisis económica Macri sea reelecto, Iván señalaba una serie de posibles causas. ¿Con eso coincidís? Bueno, en la hipótesis de que triunfe, ¿cómo se explicaría? Bueno, habría que ver cómo uno interpreta las encuestas y los datos de estudios cualitativos también, ¿verdad? En todas las encuestas, en las mediciones de primera vuelta, el presidente de la Nación está bastante lejos en un segundo lugar. No en el balotaje. Bueno, en principio habría que ver si hay balotaje, ¿verdad? Esas son proyecciones de los datos de encuestas cuando las fórmulas todavía no están constituidas. Dicho eso, por supuesto, la candidatura del presidente es fuerte y representa seguramente la satisfacción de mucha gente que está contenta con cómo funcionan las cosas. Me cuesta ver cómo, luego de 4 años de gestión, sin poder haber resuelto ninguno de los problemas económicos significativos que heredó y habiendo agravado la mayoría de ellos y sin haber generado tampoco una situación de discusión política más abierta, puede generar esperanza en un número importante de argentinos, ¿no? Hay que recordar, en 2015 ganó con 51% de los votos Mauricio Macri. Creo que no le sobra nada. Yo tengo una pregunta táctica para Iván. Hablando de táctica, hablábamos de Massa. ¿No te perciban que, digo, ya sacándote el rol de intelectual, poniéndote el rol de funcionario, que deberían estar pensando en hacer algo nuevo, algo distinto a lo que viene haciendo el gobierno? Digo, incluso poniéndome en estratega electoral del gobierno, digamos, ¿no? Porque en el 2015 le fue bien con una fórmula, en el 2017 le fue bien repitiendo esa fórmula. Digo, esa fórmula de presentarse ante la sociedad, de cierto discurso, de cierto elemento disruptivo, muchos hemos trabajado eso y demás. Ahora, ¿no ha llegado el momento de cambiar algo de eso? ¿De pensar en otra cosa? Mira, ¿qué opinás vos de eso? Yo sé que es algo que se está discutiendo en el gobierno. Opino que no. Opino que no. Y creo que va a quedar demostrado que el gobierno opina que no. Porque, insisto con esto y después quiero volver a algo que dijo Marcelo que me pareció interesante. Es muy importante la coherencia, ¿no? Que uno representa ciertos valores, cierta conducta y cierto tipo de gestión. Y no sé qué sería la sorpresa, un candidato sorpresa, como, digamos... Muchas veces podría ser, o ampliar la coalición, estas cosas que se discutían dentro del propio Cambiemos. Digamos, la sorpresa muchas veces lo que termina generando es incertidumbre y desconcierto en tus votantes y las personas que creían que vos eras una cosa y con la actitud de sorpresa terminas representando otra. A veces puede sumar, a veces puede restar, no sé cuál es el análisis fino. Pero quiero ver a 2 cosas que hizo Marcelo que me parecen interesantes, que tal vez no da tanto el tiempo, que vuelve al tema de los valores y la democracia que vos mencionaste, etcétera, etcétera. Hoy se sabe muy bien que la democracia no muere en manos de golpe de Estado. Digamos, está muy estudiado, vos conocés los libros, estoy seguro. Digamos, hoy la principal amenaza a la democracia es la falta de cultura democrática. Y si hay algo, creo yo, que faltó en el gobierno anterior, es cultura democrática precisamente. Los hábitos, las conductas y los valores que sostienen las instituciones, ¿no? Eso lo vimos en la falta de conferencia de prensa, lo vimos en los presupuestos truchos, lo vimos en la intervención del INDEC, lo vimos en jefe de gabinete rompiendo diarios, digamos, en cadena nacional, digamos, ni hablar de la corrupción, etcétera, etcétera. Hoy
Esa es la principal amenaza que tienen las democracias en el siglo XXI. Está estudiado, está escrito. Me sorprende que no se habla más de esto entre los politólogos y en el periodismo argentino. Sobre cada uno de estos elementos, ¿no habría contraejemplos adjudicables a este gobierno? Vos me estás diciendo, Marcelo, que vos crees que no hubo avances en mejorar y consolidar la cultura democrática en este gobierno En algunas cosas sí, en otras hubo retrocesos. ¿Por ejemplo? Y en materia represiva, por ejemplo. Dirigentes políticos. No sé si sabés, Marcelo, que los casos de gatillo fácil desde que asumió este gobierno bajaron. Los casos de muertes de personas en manos de la policía bajaron estadísticamente. Ni hablar, no son cifras avaladas por quién. Son cifras avaladas por son quién. Cifras del Ministerio de Seguridad. Son cifras del Ministerio de Seguridad. Y ni hablar del hecho que con el gobierno anterior se dejó de tener cifras de seguridad desde 2011 y las cifras de seguridad de este gobierno están avalados con el ranking más alto de Naciones Unidas. Correpi, por recordar alguna que es una institución que viene siguiendo, que sí, fue el muy... CELS también, Marcelo. Que fue muy, el CELS también. Yo te digo las estadísticas avaladas de la ONU. Yo sé que el CELS tiene una crítica con la política de seguridad del gobierno, pero... No, digamos, pero Correpi tiene cifras, y no fue precisamente una organización condescendiente con el gobierno anterior, todo lo contrario. Le señalaba cada uno de los hechos, por empezar la designación de Bernie y todo su bueno, ni hablar de Bernie en relación a la cultura democrática, ¿no? Así sacamos otro... No, bueno, ejemplo pero Correpi, está bien, pero trayéndolo a lo que te señalaba, Correpi dice que los casos de gatillo fácil, lejos de haber disminuido, aumentaron, y además hay como un clima de época que lo estamos viendo. Y la doctrina Chocobar, lo que pasó en 3 de febrero, lo que pasó en San Miguel de Monte, por ejemplo. Digamos, en San Miguel de Monte podemos resaltar las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que el policía que actúa como un delincuente tiene que ir a la cárcel como un delincuente. Y no sé cuántos policías y comisarios pasaron a disposición y están siendo procesados hoy por la justicia. Se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer. Les agradecemos a los dos y nos falta la oportunidad de retirarlo. Gracias, Marcelo, gracias, Iván. Un placer. El gobierno está, como les decía al comienzo, soportando las consecuencias de una crisis económica muy profunda, y si bien apunta a la polarización, no está desatendiendo la economía. Está tratando, con grajeas, a su manera, de que la economía por lo menos deje de crecer. Ahora vamos a ocuparnos de una de las últimas medidas, y con la particularidad de que vamos a hablar de la hora 12, con quien fue el creador intelectual de la hora 12 en el gobierno anterior, que ahora es columnista de este programa, Emanuel Álvarez Agis, en instantes. Habrá sentido, muy buenas noches antes que nada. Buenas noches. ¿Habrá sentido alguna reivindicación? Imagino. Ahora lo vamos a discutir, vamos a ver qué tipo de ahora 12 es esto, porque vos sabés que los economistas hacemos mucha diferencia entre las políticas microeconómicas, las que afectan a un sector en particular, y las macroeconómicas. Y me parece que la hora 12 tiene una inscripción y un contexto macroeconómico que puede muchas veces modificar su objetivo y sobre todo sus resultados. Vamos, si querés, saber un poco la historia, porque el Ahora Te Gusta, un poco chabacano, ¿no? El Ahora Te Gusta. Ahora Te Gusta es un... ¿Ahora Te Gusta? Chicanero. Es un poquito, pero veamos cuál fue la historia para ver por qué estamos diciendo Ahora Te Gusta. A ver, el Ahora 12, y reconocemos acá el trabajo de uno de los economistas que más sabe de medios de pago en Argentina, que es Ariel Cetón, lo pueden seguir en @aricetón con _T, que hizo esta línea en Twitter, acá la pusimos en cuadros, de cómo empezó la hora 12. Septiembre del 2014, ahora 12, con un nivel de interés 0%. Digamos, eso tiene su primera continuidad en el macrismo con dos fechas muy cercanas, noviembre del 2016... O sea, 0% de interés y el Estado no ponía nada. Nada, ni las empresas ni nadie. Lo que se apostaba es a que eso reactivara la economía y el mayor volumen de transacciones beneficiara a todos, a los bancos, a los comercios y sobre todo a los consumidores. Fíjate que en noviembre del 2016 el gobierno dice la hora 12 está tan bien que lo vamos a extender a una hora 18, pero ahí cerquita en enero del 2017 empieza a haber una discusión que en ese momento se llamó precios transparentes. ¿Qué decía? En realidad la hora 12, y habría que decir
también el ahora 18 que implementa el propio gobierno, ocultan la tasa de interés en el precio de los productos. O sea, no te cobran tasa de interés, pero te lo cobran más Entonces, caro. paradójicamente, al final del día estarían aumentando la inflación y no bajándola. Cuando el gobierno hace eso, impide poner la frase cuotas sin intereses y pide que los comercios pongan el precio en efectivo y el precio de financiación. Y ahí la tasa de interés de este programa empieza a ser algo mayor que cero. Dada la implementación, dada la normativa, no quedaba muy claro, pero en marzo del 2017 queda claro cuál es la tasa de interés de la hora 12, básicamente porque los dos programas que salen con interés cero son el ahora 3 y el ahora 6. En cambio, la hora 12 y el 18 pasan a tener una tasa de interés del 10-15%. Lo cual muestra una cierta inconsistencia en la propia política del gobierno con la hora 12, porque si en enero del 2017 decían el ahora 12 oculta en el precio la tasa de interés, la pregunta es por qué implementaron el ahora 3 y el ahora 6 con supuestamente 0% de interés. Que debería haber ocultado seguramente un precio superior. Ahora, después de que pasan cosas, llegamos a octubre del 2017 y hasta hace 4 días, con una hora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18, que más o menos tasa anual de eso era 50% anual. En un momento donde la expectativa de inflación no superaba el 40, 42, o sea, una tasa de interés en términos reales, digamos, neta de inflación, muy positiva. Y eso lo que hizo es que cayera drásticamente el volumen. ¿Tenés idea aproximadamente la caída en el uso de esta posibilidad de cuánto fue? Bueno, fíjate el número que me acuerdo, el crédito al consumo está cayendo en términos reales, o sea, en cantidad de cosas que se venden, 20% anual. O sea, el consumo cae entre 8 y 10% anual, pero el consumo financiado con crédito, que todavía es más caro, más. Todavía más. Y llegamos finalmente a la vuelta al punto original, una hora 12, que si uno mira la combinación de subsidio estatal y subsidio del comercio, al final del día en algunos productos, todavía no está claro en cuáles, va a tener 0% de tasa de interés. ¿Cuál es nuestra duda acá? ¿Quién pone la mosca? O sea, ¿de dónde sale la plata para financiar la hora 12? ¿Por qué no habría de ser igual que cuando lo hicieron ustedes? Básicamente porque ahí entra el contexto macroeconómico. Nosotros estamos diciendo que vamos a estimular el crédito, que es una forma al final del día de dinero, en un contexto macroeconómico donde estamos con tasa de emisión monetaria cero. Bueno, pero ustedes acá no ponían dinero. No, era un acuerdo... pero no había un objetivo deliberado del Banco Central que la cantidad de dinero que circulara en la economía no creciera. Digamos, el problema de esto es que se contradice con la política monetaria del gobierno, que lo que hace es tratar de contraer el crédito. Vamos a ver en esta placa un poquito cómo es ese sistema. Fíjate, tenemos arriba a la izquierda los bancos, arriba a la derecha Homero con poca plata, abajo a la izquierda el Banco Central y abajo a la derecha ¿quién tenemos? Yo nunca vi Los Simpsons, así que no me preguntes quién es porque no lo sé. Ok, ¿podemos cortar acá entonces? Podemos irnos, cortar si no viste nunca acá. Los Simpsons? Perfecto. Es Gil, el peor vendedor de la historia de Los Simpsons, que nunca puede vender nada, pero esta vez... Si el ahora 12 funciona, mirá qué va a pasar del lado de los bancos. Estamos haciendo una T como hace uno en el almacén, ¿viste? Donde pone ingresos y egresos. Sí. Del lado de los bancos van a tener un crédito por 10.000 pesos. Homero va a tener una deuda por 10.000 pesos porque va a usar el ahora 12. Y Gil va a tener ventas por 10.000 pesos. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿cómo vamos a compensar estas cuestiones? ¿Por qué? Y sobre todo mirá al lado de los bancos. Porque si los bancos quedan descalzados, quieren decir, aumentan sus créditos... Si quedaran descalzados, que es como técnicamente se dice, tendrían que ir al Banco Central a pedir plata prestada para cubrir con depósitos esos créditos. ¿Cuánto sale hoy esa plata prestada en el Banco Central? 70%. O sea, si esto anda mal, para los bancos es un pésimo negocio, porque los bancos quedan sobregirados. Si el ahora 12 funciona bien, mirá cómo se completa la rueda. La rueda en la próxima placa, vamos a ver que se completa básicamente de la siguiente manera. Digamos, primero, cuando Gil cobra las ventas, ¿qué hace cualquier comercio? Se da vuelta y lo deposita en el banco. O sea que en el sistema en su conjunto, la parte de los bancos puede quedar compensada sin que los bancos tengan que ir al Banco Central. Gil, que tiene ventas por 10.000, podría contratar a alguien por 10.000 pesos. Y ese alguien podría ser el propio Homero, que al final del día podría tener plata para pagar su propia deuda. O sea, es una forma de reactivar esta rueda sin que intervenga el Banco Central. Sí, o sea, no descartás sí que funciona. No descartás que esto funcione. ¿Cuál es el principal punto y duda de por qué creo que funciona? Porque fíjate, si el banco le da un crédito a Homero por el ahora 12, ¿cuánto cobra de tasa de interés? Acabamos de decir. Cero.
Si el banco le da un crédito al Banco Central, que es lo que está pasando todo el tiempo en nuestro sistema financiero, ¿cuánto cobra de tasa de interés? 60, 70. 70%, que es la tasa de la LELIQ. O sea, ¿cuál es el problema? El incentivo macroeconómico para los bancos no es que le presten la plata a Homero a 0% de tasa de interés, sino que le presten la plata al acreedor más seguro en la República Argentina, que es el Banco Central, al 70% de tasa de interés. Me queda la duda de por qué no pensar que esto funcione con, entre comillas, la buena voluntad o el apoyo de los comercios al programa tal No cual. estamos descartando que fracase, estamos diciendo que los incentivos van en sentido contrario. Antes del libro, Dale. quiero aclarar que hoy trasciende como versión que además de estas medidas electoralistas, estarían por estimular la compra de autos con un subsidio de entre 50.000 y 90.000 pesos. Hoy que se conoció, como les contaba al principio del programa, un derrumbe del 56% en mayo. El tema es que el presupuesto previsto, según los trascendidos, todavía no es una medida oficial, es de apenas 1.000 millones de pesos, lo que haciendo cuentas alcanzaría para subsidiar la compra de 20.000 autos, que no es poco, pero en el volumen total es una parte, no digo insignificante, pero muy pequeña. Libro. Libro en línea con lo que contaban nuestras compañeras al principio, No es amor. Es un aporte a los debates de la economía del cuidado. Es una experiencia muy interesante donde gente de la CETEP, que nos obsequió el libro y aprovechamos para agradecer, con gente de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, convocaron a mujeres de barrios carenciados que están a cargo de sus casas, de sus hijos, de nietos, sin cobrar. Sin cobrar. Eso es la economía del cuidado, hacerse cargo de las tareas domésticas sin que nadie reconozca que eso es un trabajo. Y en este libro se debaten un poco esas experiencias realmente muy interesantes. Gracias, Emanuel. Vamos a un corte y enseguida volvemos en esto que es Desafío 2019.